Señoras y señores, en nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, reciban la más cordial bienvenida al segundo Congreso Empresarial de Eficiencia Energética y su agenda académica que iniciará a continuación. Este congreso se realiza dentro del marco de la primera Feria ANDI y la 32ª Feria Internacional de Bogotá. Los invito a todos, queridos asistentes, a que se unan a nuestra conversación en Twitter con la etiqueta numeral Eficiencia Energética ANDI y en nuestra cuenta Twitter @Andi_al-piso Colombia. También, como les dije anteriormente, a que hagan uso de nuestra app Feria ANDI. Para realizar la instalación del evento nos acompañan en el escenario la doctora María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y el doctor Mauricio Yepes, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI. Para abrir el evento escucharemos unas palabras del doctor Bruce McMaster. Doctor, bienvenido y le cedo el micrófono. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la señora ministra por acompañarnos el día de hoy. Estoy un poco encartado con esto, ¿dónde la puedo dejar? A la señora ministra por acompañarnos el día de hoy. Saludo también a Mauricio Yepes, el presidente de nuestra Junta Directiva de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI. Saludo a Angelita Montoya, la presidenta de Acolgen. Le pido que me perdone por no haberla acompañado en su evento. Mea culpa total. Listo. Saludo a Ricardo Ramírez, director de la UPME, a los señores directivos y asistentes de las distintas empresas, a Juan Camilo Vallejo, director ejecutivo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de Energía, a Mario García, director general de Garper Energy, a Jaime Concha, a Daniel Romero, Juan Manuel Lesmes, a todos los compañeros míos en la ANDI, a los amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por estar el día de hoy. Bueno, en este primer día de la feria, además arrancamos con el tema energético y el tema de eficiencia energética. Yo tengo una presentación sobre la cual ya Mauricio me advirtió que tenía demasiado tema, pero queremos ver la forma de poder cubrirlo, por lo menos para generar, digamos, discusión y para poder generar una base sobre la cual se puedan conversar en este encuentro. Digamos, desde el punto de vista económico, es evidente que la economía comenzó a recuperarse. Estos son los datos, digamos, que nosotros tenemos en las encuestas de opinión conjunta. Perdón, es que no está creciendo al mismo tiempo. Okay. Este es el dato del producto del PIB trimestral, y ustedes pueden ver cómo los 3 últimos trimestres efectivamente hemos venido teniendo definitivamente una mejora. Y esto es definitivamente bueno, porque recuerden ustedes que alcanzamos a tener un año 2017 donde tuvimos un crecimiento de solamente el 1.7%. Pues bien, ya en el último trimestre estamos hablando de un crecimiento mayor, pero ya hay que decir que, por supuesto, esto para el sector energético son siempre alertas tempranas que nos dicen a qué nos tenemos que preparar y para qué tenemos que estar listos en términos de la eventual demanda que se pueda generar. Y ustedes ven cuando nos separamos por sectores, y ustedes ven allí agricultura, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, y el cuarto sector es el de suministro de electricidad, gas, agua y saneamiento ambiental. Vean ustedes cómo en el primer semestre del año 2017 teníamos un decrecimiento del 0.1%, durante el año total tuvimos un crecimiento del 0.8% y en este primer semestre del año 2018 ya tenemos un crecimiento del 1.7%. Lo cual de alguna forma nos habla de la actividad industrial, de la actividad productiva, de la actividad comercial y de lo que está sucediendo también en los hogares. Este dato para nosotros, por supuesto, es uno de esos indicadores líderes que nos dice hacia dónde va la producción de los siguientes periodos, y siempre los economistas lo hemos considerado así. Cuando vemos el indicador de demanda, vemos cómo tenemos en este momento un crecimiento importantísimo que viene desde enero del año 2017, que ustedes ven estaba en
Bueno, aquí tenemos la demanda con energía eléctrica y allá está la demanda de energía corregida por días calendario en la línea amarilla. Y vemos cómo tenemos en este momento una cifra que se encuentra ya en el 3%. El 3% ya nos habla, digamos, de un país que eventualmente está recuperando la senda de su crecimiento potencial. Todos sabemos que Colombia debería ser capaz de crecer a niveles cercanos al 4 o al 4.5%. Sin embargo, la dinámica se perdió y recuperar la dinámica desde el punto de vista económico es complejísimo, toma mucho tiempo. Uno le puede dar muy fácilmente, desde el punto de vista monetario, le puede dar muy fácilmente un golpe a la economía y la economía se detiene, la economía efectivamente recibe el frenazo que le da la política monetaria, pero arrancar nuevamente, aprender ese aparato productivo toma tiempo. Vemos cómo ya en este momento tenemos una tendencia claramente creciente y cómo esa primera derivada es positiva en prácticamente todos los periodos desde enero del año 2017 hasta acá. Ahora, cuando uno trata de irse directamente al tema que le preocupa a este auditorio, a este escenario, el día de hoy, uno se encuentra con que tenemos un gigantesco espacio realmente para generar eficiencias energéticas. Este dato, por ejemplo, que aparece aquí, o este gráfico que aparece aquí, nos muestra cómo por diferentes sectores se producen eventualmente pérdidas. Vemos cómo en el sector comercial y público hay unas pérdidas que son de cerca del 27%, vemos cómo en el residencial tenemos pérdidas del 46%, vemos cómo en el industrial tenemos pérdidas del 28% y cómo en transporte tenemos pérdidas de cerca del 82%. Esto significa que nosotros en realidad tenemos un mal uso energético, digamos, desde el punto de vista de toda la matriz, de cerca de, si lo valoráramos, de cerca de 4.700 millones de dólares anuales. Ahí tenemos una parte muy importante del Producto Interno Bruto colombiano. Ahí tenemos un espacio gigantesco realmente para mejorar, tenemos un espacio gigantesco para generar, digamos, cosas que produzcan evidentemente mayor valor. Y dentro de ese escenario, la industria, que ustedes saben que en la ANDI pues, fue el origen y la génesis de toda la discusión que se generó hace 75 años alrededor de crear este gremio, se pierden aproximadamente 752 millones de dólares anuales y perdemos el 28% de la energía que utilizamos. 752, correcto. Cuando vamos a unos datos de la encuesta nuestra, que recuerden ustedes que es la encuesta de opinión industrial conjunta, que es la que produce la ANDI todos los meses. La semana pasada produjimos el informe en donde vemos un crecimiento de cerca del 3%, lo hacemos con otros gremios y con afiliados a otros gremios. Nos encontramos como la producción efectivamente en este momento, este es el último dato de la semana pasada, está creciendo alrededor del 3%. Vemos la alineación casi perfecta entre las variables y vemos también cómo se va produciendo ese crecimiento desde enero del año 2017 en adelante, de manera que uno sí puede pensar que los dos indicadores tienen una correlación altísima. ¿Cuál será el orden? Pues yo me atrevo a decir que el orden seguramente está por la demanda que genera la industria y que eventualmente se termina reflejando en la demanda total de energía. Luego, adicionalmente, si queremos seguir viendo un poco el país, podemos ver cómo el indicador de clima de negocios también ha venido mejorando y cómo tenemos mejores expectativas, que es la línea que aparece abajo, pero también tenemos la idea de que existe una condición favorable en este momento, una situación favorable, y es así como el 59.6% en este momento, digamos nuevamente creciendo desde enero del año 2017, y el 49.3% creciendo también, digamos, durante este periodo, consideran que no solamente tenemos una situación favorable, sino que tenemos mejores expectativas. Le preguntamos a los empresarios alrededor de si tenemos una medición efectiva de productividad. Y fíjense ustedes cómo a julio del año 2017 teníamos, digamos, una barra que aquí no aparecen las cifras, pero una barra que era un poco mayor que la que tenemos, habrá que interpretarlo, perdón, julio de 2017 y julio de 2018. Se produce una baja significativa de un año al otro. Me gustaría tener como los porcentajes, pero para la próxima vez que tengamos la gráfica, Catherine, porque sí necesitamos ponerlo aquí. Perdón, aquí está. Tenemos como de julio del año 2017 al año julio de 2018 se produce, digamos, un decrecimiento importante en la gente que dice que sí mide la productividad. Cuando le preguntamos cómo mide la productividad, nos dicen que es la producción efectiva sobre la capacidad de
Producción, el 23%. La producción por horas hombre, el 22%. Indicadores de gestión, 18%. Eficiencia global de los equipos. Indicadores financieros, costos de producción, costos del trabajador. Y cuando le preguntamos cuáles son los factores que afectan positivamente la productividad, vemos que la actualización tecnológica y la inversión en equipos es el sitio en donde tenemos el mayor incremento en productividad de acuerdo con la opinión de los industriales. Luego aparece la mejora en procesos de línea productiva, eficiencia del recurso humano, logística, planeación, demanda de mercado, metodologías, seguimiento de la información, procesos, disminución de costos, etcétera. Cuando le hemos preguntado qué afecta negativamente la productividad, aparece la menor demanda y la caída en las ventas, la rotación y el despido y ausentismo del personal, los costos de las materias primas, abastecimiento y calidad de las materias primas. Hay que decir que todos los proyectos de eficiencia energética, por definición, traen beneficios ambientales o incrementan la productividad de las compañías. Y por eso es tan importante esta discusión para nosotros en el marco de la ANDI. Todos los proyectos para nosotros tienen la doble característica de que afectan positivamente no solamente el ambiente, el concepto de sostenibilidad, que ustedes saben que es parte fundamental de los pilares de las empresas que están en la ANDI, pero además nos vuelve más competitivos y nos vuelve más productivos y nos permite a nosotros salir a los mercados y nos permite a nosotros tener mejores precios y tener mejores costos. Y en ese orden de ideas hay que decir que el aporte de la eficiencia energética es una de las principales estrategias para la mitigación de impactos ambientales. Cada vez que estamos hablando de eficiencia energética, estamos hablando de lo ambiental. Cada vez que estamos hablando de eficiencia energética, estamos hablando de las futuras generaciones. Cada vez que hablamos de eficiencia energética, estamos hablando del impacto que los seres humanos tienen sobre el planeta. Esa es nuestra tarea, hacer las cosas y hacer las cosas bien. Luego nos permite pensar en seguridad y de abastecimiento energético, por supuesto, y cada vez más. Y lo vimos y estamos muy interesados en las próximas subastas y estamos muy interesados en todo lo que se viene de aquí en adelante y queremos que se dé en las mejores condiciones posibles. Y por supuesto, queremos ser más competitivos y queremos aumentar la productividad. Nosotros queremos que todo esto al final suceda y converja para que Colombia y nosotros como industria colombiana podamos verdaderamente ser más competitivos, lograr ser más sostenibles, lograr asegurar el abastecimiento energético, tener un sitio en el cual uno tiene certeza que cuenta con el recurso energético, tener un sitio en el cual además sabemos que dadas o teniendo en cuenta además todo lo que ha venido sucediendo desde el punto de vista climático, también vamos a ser nosotros responsables con el planeta. Dicho esto, nosotros necesitamos eficiencia a lo largo de toda la cadena. Necesitamos eficiencia en generación, en transmisión, en distribución y transporte y por supuesto en el usuario final. En generación, fíjense ustedes además la dispersión tan grande que existe cuando hablamos, y aquí quitamos los nombres y solamente hablamos de las empresas generadoras y cómo generan de acuerdo con las distintas fuentes. Entonces hablamos de las empresas que generan con ACPM, las empresas que generan con carbón, las que generan con combustóleo y las que generan con gas. Ustedes se pueden dar cuenta allí, estos son datos todos de XM, pero ustedes se pueden dar cuenta la inmensa dispersión que existe y es así como algunas plantas utilizan hasta 2 veces más combustible del que sería la comparación más eficiente del sector. Es decir, el espacio que tenemos, la capacidad que existe, la posibilidad que existe de que seamos más eficientes significativamente mayor. Algunas, desde el punto de vista de generación, si hablamos del tema de transporte y distribución, nos encontramos con, por supuesto, varios indicadores que pudieran ser relevantes para esta discusión, pero hablemos del indicador de interrupciones anuales. Este es un indicador que sí que es importante. Fíjense ustedes los datos de interrupciones anuales de acuerdo con SAIDI por circuito, en donde vemos cómo en Alemania tenemos cerca de 0.3 horas por año de interrupciones y cómo en Colombia tenemos cerca de 36 horas por año en interrupciones. Ahí tenemos un efecto importantísimo, entre otras cosas, porque cada vez que uno tiene una interrupción desde el punto de vista industrial, cada vez que uno tiene una interrupción en una planta, por supuesto se demora muchísimo en lograr prenderla de nuevo, se demora muchísimo enfriando los equipos y calentando los equipos, poniendo a funcionar la línea y en el caso el caso por ejemplo de textiles, hasta hilvanando y haciendo que efectivamente todas las cosas queden en su lugar. Las estimaciones, voy a volver ahora aquí, pero las estimaciones es que en Colombia el promedio de rearranque de una planta industrial se encuentra en cerca de 1 hora
en un rango que está entre 1 hora y 15 horas. Hay plantas que se demoran 15 horas rearrancando. De manera que un corte en energía realmente tiene un costo. No es solamente que nosotros querramos ser igual que Alemania, porque qué bueno ser igual que Alemania, sino que además queremos nosotros, pues desde el punto de vista industrial, asegurar que tenemos la capacidad y la continuidad del fluido para que logremos tener la continuidad en la operación. Ustedes se dan cuenta cómo aquí aparecen los datos de promedio de interrupciones, que fue entre 36 horas y 48 interrupciones en el año 2016. Esto es lo que les acabo de mencionar. Desde el punto de vista de transporte y distribución, ahí aparece por supuesto un espacio gigantesco para mejoras también. Se ha estimado que durante el año 2017 los usuarios de energía pagaron cerca de 500 millones de dólares y en el año 2018 van a ser cerca de 570 millones de dólares como cargos por restricciones eléctricas. Esto, por supuesto, termina siendo un golpe fuerte para la economía. Recuerden ustedes que la economía nuestra tiene un PIB de cerca de 300.000 millones de dólares. Este es un dato importante, es un dato relevante desde el punto de vista macroeconómico. Y desde el punto de vista del usuario final, recuerden ustedes que hablábamos de los 4 eslabones de la cadena. Aquí vemos cómo, por ejemplo, tenemos un espacio gigantesco en términos de el tipo de motores que nosotros estamos utilizando, y vemos cómo la edad promedio de los motores es, hoy en día, digamos, de nuestras plantas, de nuestras fábricas, de cerca de 20 años, y que el más del 70% de los motores tiene un factor de carga del 50% o menos. En el caso de las calderas, la UPM determinó que estas deben tener en promedio cerca de 30 años, y la verdad es que hay que hacer un esfuerzo grande. Vale mucho la pena que Colombia como país tenga también una política fuerte en términos de reemplazo de la generación motriz, de reemplazo de todos los motores y de reemplazo de lo que necesitamos y consumimos nosotros, porque las plantas lo necesitan, las fábricas lo necesitan. De manera que no hay la menor duda para nosotros que tenemos que hacer un esfuerzo grande para maximizar el impacto de la eficiencia energética. Debemos trabajar en toda la cadena, desde la generación y suministro hasta el consumidor. Y nosotros vemos que hay oportunidades grandes. Hay oportunidades, por ejemplo, de generar incentivos tributarios, o de que los incentivos tributarios sean mejor utilizados, o de que logremos realmente acceder a los incentivos tributarios. Hay oportunidades importantísimas en los no convencionales, por supuesto, y hay oportunidades también en lo digital, en el Big Data, que tengamos la información a tiempo, completa, suficiente para que podamos generar las relaciones entre las diferentes variables del proceso productivo, que podamos tomar decisiones que nos permitan predecir, que podamos estar informados y reducir el margen de error que nos permita optimizar los recursos y el uso energético de nuestro país. Desde el punto de vista de retos y estrategias, nosotros hemos, y lo van a ver a lo largo de este encuentro, pero se han hecho varias propuestas. Una de ellas es incentivar el ciclo combinado. Por supuesto, queremos tener plantas que cada vez sean más eficientes, reducir los tiempos de construcción de los proyectos de transporte. Nosotros actualmente, ustedes lo saben, por todos los temas de permisos, por todos los temas de servidumbres, por todos los temas de licencia, los temas de consultas previas, etcétera, etcétera, tenemos un promedio de demora o de lapso, digamos, de ejecución de los proyectos de cerca de 4 años. Y por supuesto que ojalá podamos predecir con la mayor cantidad de tiempo, o el mayor espacio de tiempo, cuándo vamos a tener las necesidades para que logremos con tiempo hacer todos los proyectos y hacerlos con suficiente anticipación. Desde el punto de vista de la calidad de la energía, pues hace muchísimo sentido que logremos definir estándares que estén acordes con los estándares requeridos por la industria manufacturera. Oíamos alguna vez el año pasado cómo, por ejemplo, un hospital en Cartagena no tenía la capacidad realmente de contar con un suministro suficientemente estable para poder operar los equipos de última generación del hospital. Los equipos digitales, los equipos de mayor precisión necesitamos sin duda alguna poder contar con estándares que nos permitan competir con los otros países del mundo. Por ejemplo, hemos hecho la propuesta de que contabilicemos los cortes de energía de 1 segundo en adelante, porque realmente algo más que 1 segundo, ya lo veíamos, nos puede implicar en un momento dado parar todo el proceso productivo.
Luego, adicionalmente, el tema de los incentivos tributarios. Ahí existe, ministra, esto es algo en lo cual hay que trabajar, pero es un tema como de, puro como de ingeniería de operaciones. ¿Cómo hace uno para que esta cosa realmente sea factible? ¿Cómo hacemos? Porque lo presupuestamos, está incluido en los presupuestos, a veces decimos que es demasiada plata, pero vaya usted a obtener un beneficio tributario para que haga lo que le pasa. Realmente terminamos ahí teniendo algo que es absolutamente ineficiente, absolutamente inexplicable realmente. Esto debería funcionar y esto es lo que permite al final del día que realmente podamos nosotros ejecutar políticas de eficiencia energética. Luego, nosotros queremos participar en los esquemas de respuesta de la demanda y nosotros queremos que haya alternativas, que se puedan generar alternativas propias en donde tengamos y podamos generar inclusive competencia en el mercado de restricciones, en el mercado de corto plazo, que podamos nosotros actuar además con las capacidades que eventualmente se requieren, que no haya que prender una planta demasiado grande del tipo de las plantas públicas el día que se requiere algo en algún sitio, porque efectivamente hay unas fábricas que están necesitando, o un sistema que está necesitando generación de energía. A veces pasa que necesitamos 10 y prendemos 100, y eso evidentemente nos genera costos y nos genera ineficiencias. Por último, y esta es la última propuesta, incrementar un esquema de remuneración que nos permita generar almacenamiento de energía. Y va a haber además unos paneles en el evento de hoy, en el evento de noviembre en Barranquilla, en donde vamos a tratar de estudiar el tema de cómo hacemos nosotros verdaderamente para poder almacenar energía, qué está pasando con las tecnologías del mundo, qué está pasando en el mercado de punta en términos de generación de seguridad y de respuesta a la demanda. Esta va a ser la discusión que ustedes van a tener estos días. La idea es que podamos nosotros realmente trabajar sobre lecciones aprendidas, esquemas de modernización tecnológica, profundizar en el impacto del Big Data y de las nuevas tecnologías digitales, entender la experiencia obtenida por 2 programas de cooperación internacional, generar oportunidades de desarrollo y resaltarlas, las oportunidades de desarrollo que tienen la eficiencia energética dentro de la misión de crecimiento verde de la cual la ANDI además fue parte, y por supuesto queremos y vamos a aprender de la experiencia de los Estados Unidos en este ejercicio. Dicho esto, yo les agradezco a ustedes. Bueno, tenía 20 minutos, me he demorado 19 minutos, he hablado muchas palabras por minuto. De eficiencia no me van a poder, de ineficiente no me van a poder acusar, pero bueno, sí quería cubrir esta agenda que de alguna forma nos da las ideas de los principales debates que se están dando hoy en día y de las propuestas que desde la ANDI se han venido haciendo. Muchas gracias. Doctor Bruce, muchísimas gracias por sus palabras, por su presentación, y el turno ahora es para la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Bienvenida. ¿Usted me lo pone acá o quién me la pone? No, pero aquí. Ah, perdón, yo veía aquí ¿este será el computador de Bruce? ¿Lo cerramos o qué? No, ese ahí haga la presentación de Bruce. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Bruce por esta invitación y a toda la ANDI. Mauricio, buenas tardes, y a todos los que están aquí presentes, buenas tardes. Pues muy contenta de estar acá porque definitivamente el tema de eficiencia energética es un tema prioritario en la agenda de energía del gobierno. Lo hemos dicho desde el principio y yo se los traduciría de una sola manera. Los seres humanos somos adictos a la energía. Realmente todo el día estamos utilizando energía en alguna forma. No podemos vivir sin la energía y sin la energía en todas las formas que existen de energía. No es solamente la conexión a la energía eléctrica, es la energía que producen los combustibles, la energía que produce el gas, la energía que tenemos todo el tiempo, bueno, hasta en los carbohidratos que nos comemos, que lo que nos hacen es que nos producen energía. Y me parece muy importante poder empezar con algo que dice Bruce y con lo que me siento supremamente alineado, y es: no existe una mejor alternativa en que todos nos comprometemos con el tema de contribuir a mejorar la situación del cambio climático que la eficiencia energética. Porque todos somos consumidores de energía y porque todos tenemos la posibilidad de trabajar
en eficiencia energética. A veces uno ve las gráficas y todos los estudios y los análisis y pareciera que eso es solamente para las grandes industrias que pueden hacer transformaciones. Realmente eficiencia energética es algo en lo que podemos empezar a trabajar todos en cada una de nuestras acciones. Y de eso se trata un poco lo que voy a presentarles hoy. Nosotros tenemos como lema producir conservando y conservar produciendo. Acá lo que les quiero ejemplificar es que el esquema que nosotros creemos es un esquema en donde caben todas las tecnologías, en donde nosotros tenemos como meta que tengamos una menor emisión de gases de efecto invernadero en el mediano plazo para Colombia. Colombia, afortunadamente, es un país que tiene una generación energética bastante limpia, dado que tiene más del 70% de su generación hídrica y eso contribuye mucho, pero eso también nos ha hecho que como somos limpios y no salimos mal en la foto, pues a veces no tengamos la presión de cómo volvernos más limpios. Y sí tenemos que trabajar muchísimo para poder nosotros reducir los efectos gases invernadero y cumplir con nuestros objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 y en el 2022. Ahí las energías renovables no convencionales, sol, viento y otras energías renovables no convencionales pues van a jugar un rol muy importante y este rol es muy importante entenderlo dentro de la eficiencia energética porque no es solamente tener energías renovables no convencionales porque es bueno tenerlas y porque el mundo va hacia allá, es porque realmente en Colombia, que es una de las potencias en términos, por ejemplo, de generación eólica, cuando uno ve el mapa del mundo y ve dónde están los sitios con mayores potencias, uno tiene países como Brasil, que son una potencia en sol y viento, y tiene países como Colombia, que son una potencia, son más potencia en viento que en sol. Y son energías que son supremamente complementarias a la matriz energética que nosotros tenemos actualmente. Y esa complementariedad todo esto nos lleva hacia una senda de eficiencia energética, en donde eficiencia energética al final uno lo que tiene que buscar es un mundo en donde nosotros crezcamos nuestro Producto Interno Bruto y crezcamos nuestra productividad, ojalá con menor consumo de energía y ojalá con menor efecto de generación de carbono sobre el medio ambiente. Al final, eso es como el último objetivo que uno está buscando. Acá un par de frases solo para ilustrar eso. Esto es Lois Capps, que es una política durante mucho tiempo, perdón, eso no es 1998, es 1988, al 2017, representante por California. Lo que tenemos que hacer es mejorar los estándares de eficiencia energética, desarrollar energías renovables y alternativas a gran escala y usar el único recurso que tenemos en abundancia, nuestra creatividad. Y nosotros nos hemos ahorrado una senda larga de innovación en el mundo porque nosotros no adoptamos típicamente las tecnologías de manera temprana, pero ahora que es una senda mucho más sostenible, que las energías renovables ya han tenido su senda y están en un punto de eficiencia, pues tenemos que adoptarlas de manera rápida. Y esto mismo lo tenemos que hacer desde el punto de vista de industria, en el tema, como bien decía Bruce, desde el punto de vista de equipos y desde el punto de vista de consumidores, de cómo incluimos en nuestros comportamientos, y ahora lo vamos a ver el tema de la eficiencia energética dentro de los comportamientos. Y si queremos cumplir el Acuerdo de París, no solo necesitamos medidas por parte de los gobiernos, necesitamos la acción de toda la sociedad. Esto es el uso de la energía sin y con eficiencia energética. Y esto lo que quise acá es ejemplificar, el señalador no funciona en esta pantalla, pero bueno, es bastante claro y es simplemente decir cómo el mundo sí ha ido evolucionando de tal manera que incluso con un aumento de productividad y con el aumento de producción del mundo, de PIB del mundo, hay un menor consumo de energía. Y nosotros muchas veces vemos como un indicador adelantado el consumo de energía porque ese va a ser el mejor indicador de crecimiento y efectivamente lo sigue siendo porque esto no es una realidad para Colombia, pero en la medida en que nosotros seamos capaces de incorporar diferentes mecanismos de eficiencia energética, nosotros deberíamos ser capaces de crecer sin aumentar la cantidad de energía que consumimos.
Fíjense estos son estudios de la Agencia Internacional de Energía, en donde lo que ustedes ven es que si uno ve en el 2000 frente al 2016, prácticamente todo el efecto por aumento de energía que tenían en todos los países miembros de la Agencia Internacional de Energía se logró compensar vía eficiencia. Y ahí se ve que se mantiene el consumo de energía prácticamente estable porque la eficiencia compensa casi completamente el efecto de crecimiento. En el sector industrial es incluso más vehemente la eficiencia porque logra disminuir a pesar del crecimiento el consumo de energía. Y este es el mejor resultado que nosotros podríamos tener. Una cosa que es importante es, si nosotros lográramos esto, pues esto nos permite no solamente tener un efecto desde el punto de vista de cantidad de energía, sino también en la medida en que haya una expansión de la oferta de energía disponible, pues parte de lo que vamos a tener es una mejora en precios, porque como todos saben, Colombia siempre tiene que utilizar la tecnología más costosa para la última, digamos, para el último megavatio que haya que generar, y esa es la que marca toda la curva marginal. Por lo tanto, en la medida en que nosotros bajamos el consumo de la energía, pues eso también va a permitir que tengamos una formación de precios más eficientes y, como decía Bruce, seguramente no tendremos que ir a prender plantas que muchas veces terminan generando mayores costos al sistema porque tiene que generar ese último demanda de el marginal de la demanda. Esto es el mismo efecto, pero desde el punto de vista de emisiones de carbono, en donde uno ve cómo sin eficiencia pues tenemos un efecto de emisiones de carbono mucho más fuerte y todo el efecto que hacen las emisiones de carbono desde el punto de vista de eficiencia. Este acá es solamente un ejemplo de posibles rangos de reducción en donde más o menos el 20% de las reducciones se logra a través pues de los electrodomésticos o de las cosas que nosotros usamos todos en nuestros hogares. Por supuesto, esto es en las zonas que tienen menos de 1000 metros de altura, tremendamente importante, todo el tema de consumo de aires acondicionados. En Colombia calefacción es muy poquito, pero en todo el tema de aires acondicionados, ventiladores, etcétera, es un tema muy importante y es un tema muy importante para la costa Caribe. Este es simplemente decir, nosotros contribuimos muy poco en el mundo con el total de emisiones de carbono, pero somos uno de los países más vulnerables al cambio climático y lo vemos en la inestabilidad del clima, y lo que tenemos que estar conscientes es que tenemos que hacernos mucho, nos tenemos que acostumbrar con más frecuencia a estos efectos del cambio climático sobre Colombia por el nivel de vulnerabilidad. Y esto pues no es algo que podamos hacer solos, pero a pesar de que nosotros tenemos, de nuevo lo repito, una matriz de generación bastante limpia, la verdad es que el efecto del cambio climático sobre Colombia se ve bastante fuerte. En objetivos de desarrollo sostenible, el sector mineroenergético en Colombia pues apunta a 4 de los pilares de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde tenemos energía asequible y no contaminante, tenemos todo el tema de ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y producción y consumo responsables. Entonces estamos en 4 de los 17 objetivos transversales. Acá es importante volver y unir todo, porque una de las cosas que pasa mucho es que el sector energía, ya lo dijimos, somos adictos a la energía y la verdad lo usamos en todo e influencia en todo, pero a veces termina siendo simplemente el que responde a cómo se han diseñado los diferentes sistemas. Entonces, ¿cómo juega esto desde el punto de vista de ciudades sostenibles en los planes de ordenamiento territorial? ¿Cómo juega el tema de ciudades sostenibles en cómo se diseñen las redes y los tipos de abastecimiento que se van a hacer? Y acá otra de las cosas que es muy importante es que el mundo cambió. En Colombia estamos en ese momento de transición, pero las energías renovables no convencionales y la posibilidad de que haya soluciones eficientes para unidades de vivienda
digamos que personales o multifamiliares, van a generar una competencia al esquema completo que nosotros conocemos como cadena de producción, desde la generación hasta la comercialización, porque es como si llegaran un Uber a nuestro sistema. Nosotros vivimos en nuestro sistema tradicional, en que todo hay un mundo organizado, cada uno tiene un esquema de remuneración, y estos nuevos esquemas realmente pueden ser disruptivos, y la regulación colombiana, que es una regulación que ha sido supremamente exitosa, que cumple 25 años el año entrante, y de la cual muchísimos países han venido y nos han visto como un modelo, pues nunca se imaginaron hace 25 años, ni nos imaginamos que íbamos a tener una disrupción de este estilo. Y la verdad es que esa disrupción es la misma disrupción que está pasando a Uber con los taxis, o a los hoteles con Airbnb, o lo que le está pasando a las cadenas de ventas con Amazon, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que ver que hoy en día que este ha sido un mercado en donde la oferta, los generadores, la transmisión, el gobierno, las unidades de planeación han mantenido un control y un diseño, y realmente la demanda es supremamente pasiva, en donde participa ¿está sonando horrible? Ah, bueno. En donde participa primordialmente en consumir y pagar la factura. Y si está mala la calidad, pues se queja, y si está costoso, se queja. Pero hoy en día el rol de la demanda va a ser completamente distinta. Uno ve que en los grandes industriales, pues la demanda muchas veces ha tenido una participación más activa en temas de autogeneración, pero esto se va a volver cada vez más frecuente, y es algo para lo cual tenemos que estar preparados, y en lo cual eficiencia energética va a ser un ingrediente muy importante. Y ahí retomo, Bruce, todo lo que tú decías del punto de la importancia de analizar los esquemas de autogeneración, analizar todos los esquemas de reconversión tecnológica. La verdad es que todas esas eficiencias que vimos antes, que lograron compensar todo el crecimiento de la demanda de energía, se hace principalmente y se logran principalmente por la reconversión tecnológica, y esto lo hacen pues industrias principalmente, en donde cuando ven el análisis de sus costos, la energía pesa más del 15% de sus costos en sus costos totales, y las oportunidades para hacer esquemas de autogeneración o esquemas de eficiencia energética son inmensas. Entonces hay todas las dimensiones desde lo cual va a ser muy importante participar. Ahí también está todo el tema. Efectivamente, Colombia sacó la ley 1715 en el 2016, y esa ha sido una ley que, si bien está ahí, nos da todo el marco regulatorio, no necesariamente se le ha sacado todo el jugo que se puede. Realmente da un marco regulatorio supremamente importante desde el punto de vista de lo que puede hacer el regulador para impulsar estos esquemas. Ha habido avances como los beneficios tributarios, pero es absolutamente cierto que una cosa es lo que dice el decreto y otra cosa es la rapidez contra esos beneficios se dan. Es un compromiso de nosotros que estamos trabajando en 3 frentes. Uno, en hacer una ventanilla única entre la UPME y ANLA, para que todos estos proyectos se puedan radicar en una ventanilla única y se haga de manera más expedita, y en la medida en que estos conceptos técnicos estén fortalecidos y haya una ventanilla única, pues el siguiente paso es que la DIAN pueda simplemente coger ese insumo y dar el beneficio tributario con menos tramitología de la que hay hoy. Acá no sé qué pasó, nos salió un slide encima del otro, pero bueno. Acá yo creo que ha habido varios pasos en eficiencia energética, y yo lo pondría como nuestros primeros pasos. Hay un plan de acción indicativo que sacó la UPME en el 2016, está todo el tema de etiquetado que se sacó en el 2017, pero les cuento que ustedes no saben, y por eso es muy importante que todos nos pongamos este sombrero, más aquí que estoy en la Casa de los Industriales, porque todos nos tenemos que poner el sombrero de esto es en serio, y esto es lo que tenemos que hacer para contribuir a el desarrollo sostenible de Colombia y del mundo, porque en muchos de estos procesos, entonces al electrodoméstico que es menos eficiente, hay 8 meses de pataleo para que no salga la etiqueta de eficiencia energética.
Entonces acá lo que hay que decir es, todos nos tenemos que preparar, todos tenemos que ser competitivos y todo el tema de conversión va a ser un tema muy importante. El FENOGE tiene un plan piloto de eficiencia energética en San Andrés y nosotros actualmente estamos trabajando en uno que va a ser muy importante y también estuvo presentado también estuvo mencionado el tema de Electricaribe en la presentación de Bruce. El tema de Electricaribe es un tema que sin duda nos mantiene supremamente preocupados. Cuando uno ve los costos de facturas en la costa Caribe, el tema de los costos de la costa Caribe no es un tema que muchas veces se confunde de que el costo de la tarifa en la costa sea mayor. Por el contrario, el costo de la tarifa en la costa, cuando uno lo ve por megavatio, es incluso menor que el promedio del país. Pero el consumo, incluso si uno lo compara con áreas de mismo nivel de calor, es muchísimo más alto. Y ese más alto pues es lo que hace que tengan una factura mucho más grande y al usuario no le importa sino cuánto vale la factura. No le importa si es por la cantidad o por el precio, o por las restricciones o porque la generación está muy cara. A él le importa es cuánta plata tiene que pagar. Entonces, con la situación tan crítica por la que estamos viviendo en la costa Caribe, vamos a lanzar en este último trimestre del año un plan de eficiencia energética en la costa Caribe que lo que va a buscar primordialmente es generar unos incentivos para que haya reemplazos de electrodomésticos que le permitan a la costa Caribe hacer una adaptación de sus usos de energía. Eso tiene que ir acompañado de campañas de pedagogía, de muchísimas cosas para que haya un tema integral. Y está ahí el tema de incentivos tributarios, pues que ya lo mencionamos y que estamos totalmente comprometidos en adelantarlos. Un tema que no tenía en mi presentación, pero al cual me quiero referir, es al tema de restricciones. Creo que gastarnos 800 millones de dólares en restricciones es un inadmisible, punto. Es uno de los temas que estamos trabajando en la agenda y ahí hay muchas oportunidades, pero de nuevo lo que se requiere del sector es grandeza, desde los generadores hasta los comercializadores, porque todas las soluciones o muchas de las soluciones que permiten generar ajustes rápidos en restricciones, que no sea sacar inversiones y tener licitaciones de 18 meses y dentro de 36 meses poder solucionar el tema, son cosas que son disruptivas como el tema de baterías, que también la mencionan ustedes, y el almacenamiento de energía. Pero una de las dificultades que nosotros tenemos hoy en la regulación, pero que tendremos que superarlo, es que las baterías, que es tan disruptivo, pues no son parte de nadie en la cadena. La batería puede ser cualquier cosa. La batería puede estar en transmisión, la batería puede estar en generación, la batería puede estar en distribución. Pero es una de esas cosas en las que estamos trabajando porque ahí hay una ganancia temprana por hacer. Hay muchos otros elementos y vamos a tener toda una agenda con el tema de restricciones. Caribe es un tema que sin duda es una restricción per se, que es un tema que va a tomar tiempo solucionarse, no hay una solución mágica, pero mientras tanto hay un camino largo por avanzar. Concluyo simplemente con eso que está ahí muy chiquitico, pero voy a hacer un slide, no ya. Eficiencia energética y creo que coincidimos mucho. El futuro es de todos y para que el futuro sea de todos, el compromiso es de todos. Es un tema en donde gobierno, consumidores e industria debemos trabajar para lograr un sistema energético más sostenible y eficiente. 20 minutos exactos. Ministra, muchísimas gracias por su presentación y por acompañarnos. Y ahora es el turno para el doctor Mauricio Yepes, así que le doy la bienvenida, lo escuchamos y le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos, señora ministra, muchas gracias por su presencia y por acompañarnos en este panel, por supuesto al doctor Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, a todos los miembros del gobierno que nos acompañan en la tarde de hoy, a los colegas de los gremios, proveedores de bienes y servicios, a nuestros colegas empresarios, a los medios de comunicación y por supuesto a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Quiero comenzar por agradecer muy especialmente al Ministerio de Minas,
a la UBME, en cabeza del doctor Ricardo Ramírez y por supuesto del doctor Carlos García, que nos han acompañado no solamente en este evento, sino en todos los procesos de eficiencia energética que hemos adelantado desde la Cámara y desde la ANDI, a USAID, igualmente a la Corporación Ambiental Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá y a las compañías que nos han patrocinado el evento como Metron, Energy Garper, Gas Fenosa, Acción Energía, TEPSA, entre otros. Sin la participación de ellos y por supuesto de todos ustedes, los que nos acompañan en el Congreso en el día de hoy, no sería posible realizarlo. Muchas gracias. Esta es la segunda vez que realizamos este evento y tenemos que decir que este es un evento que se realiza gracias a la iniciativa que desde la ANDI y la Cámara hemos adelantado en los últimos años y en nuestro gran compromiso de poder garantizar que la eficiencia energética sea una realidad. Nosotros, los empresarios, grandes consumidores de gas y energía, por supuesto que sentimos que el componente de nuestro costo de energía y gas tiene dos elementos fundamentales, que son el precio y la cantidad. Y por supuesto que tenemos acciones orientadas a poder garantizar precios competitivos en la cadena, pero sin duda el tema de cantidad y de uso depende de una manera importante de nosotros mismos y este tipo de eventos son los que nos motivan a hacer acciones específicas en esa dirección. Si nosotros en este Congreso logramos dos grandes temas, el primero de ellos es concientizarnos acerca de esa oportunidad que nos ha resaltado tanto Bruce como la ministra, de que hay más de 750 millones de dólares anuales sobre la mesa que pueden ser aprovechados por los sectores industriales en el país. La verdad es que nuestra primera responsabilidad de acción tiene que ser el poder ir a capturarlos. Ese es nuestro gran primer reto. El segundo, y creo que en eso también estamos muy alineados con el Ministerio por las diferentes acciones que la ministra igual nos mencionó que estábamos haciendo, es cómo podemos garantizar que la eficiencia energética no solamente la podemos aprovechar desde el usuario final, que somos nosotros los industriales, sino por supuesto qué acciones concretas podemos hacer durante toda la cadena para garantizar de que podemos capturar esas oportunidades. Bruce lo mencionó, pero yo quiero profundizar un poquitico más en él, es en esas casi cifras, sería difícil llegar a ellas particularmente, pero por lo menos atrevernos a lanzar algunos números que nos planteen además objetivos de cómo poderlos lograr. Esas oportunidades están por supuesto en la generación. Bruce nos mencionó ahorita cómo hay sistemas de generación en el país que pueden generar el doble de energía con el mismo consumo de un energético como el gas, que es bien importante, y cómo por supuesto en la cadena de distribución y transmisión alrededor de las restricciones existen grandes oportunidades que tenemos que capturar, y por supuesto en consumo en el usuario final. La ministra, usted lo mencionaba, para el sector industrial hay consumidores que alcanzan hasta el 20% de su costo en gas, lo mismo que en energía eléctrica. Grandes consumidores en el país, por supuesto, que deben estar dispuestos a apostarle a la reducción de consumos en cantidades, pero que definitivamente pues para ellos es una necesidad premiante el lograr reducir finalmente esa tarifa, esa factura final. Dentro de los dos grandes temas que yo quisiera aprovechar la coyuntura que se está viviendo en este momento y que usted ya mismo ha empezado a familiarizarse con ellos y por supuesto ayudarnos con esas soluciones que nos permiten superar algunas de esas oportunidades, lo tendríamos que dividir en los dos grandes temas que son para nosotros vitales, que son el tema de energía eléctrica y por supuesto el de gas natural. En energía eléctrica, los dos grandes temas que están sobre la mesa y coyunturales son el tema de la subasta de largo plazo, que quisiera referirme un poquito más en detalle a esa, y por supuesto el tema de las restricciones. En gas natural, no lo hemos mencionado mucho, pero para nosotros existen igual grandes oportunidades y necesidades de que también encontremos maneras de hacer eficiente no solamente el consumo, sino también la formación de precio en gas, que es un elemento vital, no solamente en el costo de producción para el sector industrial, sino también como un insumo vital para la determinación de la disponibilidad y el precio de energía en el largo plazo. En energía eléctrica, subasta de contratación de energía, que hay una enorme oportunidad de hacer mucho más eficiente la cadena. Usted mencionó, ministra, por supuesto el compromiso en el que está el gobierno de incorporar fuentes renovables de energía. Nosotros la acompañamos perfectamente en ese propósito, aplaudimos la iniciativa. Ya sabemos que hay 3.400
3.4 millones de megavatios año que equivaldrán al 4.5% que deben salir en una subasta en los próximos meses, y eso debería permitir que a partir del año 2022 se genere nueva disponibilidad de energía que parcialmente, esperamos nosotros, va a generar digamos una incorporación a la matriz de fuentes renovables, pero va a lograr otra cosa bien importante, ministra, y Bruce lo mencionó, es que en la medida en que nosotros podamos incorporar realmente y efectivamente nueva contratación de energía en el largo plazo, va a permitir la incorporación de fuentes de generación competitivas y que tengan la capacidad de generar contratos en el largo plazo. Aplaudimos definitivamente esa medida, esperamos que sea la primera de mucha serie de subastas que nos ayuden a incorporar energía más eficiente, competitiva, que pueda firmar contratos en el largo plazo y que definitivamente complemente la matriz energética que tenemos en el país y ayude de una manera adecuada y una transición adecuada a lograr una sustitución de aquellos activos improductivos que generan ineficiencia en la cadena desde la generación. Es un tema en que, digamos, desde generadores hemos estado de acuerdo en la mesa, que yo creo que usted conoce, que tenemos en la ANDI, en que es un paso que es necesario dar, por supuesto con los cuidados de temas contractuales y de garantía pues, de condiciones en el largo plazo. Estamos muy expectantes de esa subasta, hemos planteado nuestras observaciones y creo que vamos por buen camino y bueno, estamos la verdad muy optimistas con lo que pueda surgir a partir de esta primera gran subasta. En el tema de restricciones, usted lo mencionó, nosotros aquí tal vez quisiéramos hacer una invitación formal a que creemos una gran, ¿cómo lo llamaríamos?, comisión o doliente sobre el tema de las restricciones. Usted mejor que nadie lo mencionó, es inaceptable que tengamos 600 millones de dólares. La razón es, yo creo que nosotros mismos como usuarios y desde la mesa, incluso desde algunos otros agentes de la cadena, hemos tratado de identificar algunas oportunidades. Sin embargo, no tenemos claramente cuantificado cada uno de los elementos que forma parte de esos 600 millones de dólares. Entre otras porque no tenemos toda la información, ministra. Usted sabe que este es un mercado que tiene cierto grado de imperfección en el manejo de la información. Y aquí es vital que desde el ministerio, desde el gobierno, realmente haya tal vez una capacidad de convocar alrededor de, qué sé yo, el gerente de restricciones, el doliente de restricciones, pero que tengamos un plan claro y un mecanismo de acción claro y contundente para tratar de superarlas en el mediano plazo. Nos atrevíamos a llamarlo el doliente en el tema de restricciones. Estamos más que decididos y convencidos de que esto tiene que ser, como bien decía usted, una acción de toda la cadena, desprendiéndonos de algunos intereses en un momento dado, pero que claramente tiene las mejores posibilidades de garantizarnos una eficiencia desde la formación del recurso de transmisión y distribución en el país y de generación mismo. En gas natural, me queda 1 minuto 20. En gas natural, vamos a ver si soy capaz de ser tan efectivo como Bruce y como usted. Nosotros tenemos una gran preocupación, ministra, desde el punto de vista de gas para el sector industrial. El gas es determinante en muchos procesos y la verdad es que en el sector industrial no estamos creciendo en el consumo de gas. Nosotros representamos casi el 30% del consumo de gas en el país, en los últimos años no hemos crecido. Y la pregunta es, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Es simplemente que el sector industrial está afectado o es que no estamos convencidos o no está siendo el elemento de competitividad que es vital para un sector manufacturero? Y yo diría que tiene un poco de todos, pero particularmente es que la incertidumbre que estamos viviendo con el tema de gas, en disponibilidad de gas y en precios de gas a mediano plazo, está haciendo que no exista una apuesta en los sectores manufactureros a considerar el gas dentro de su matriz energética en el mediano plazo. La gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿nos vamos a quedar sin gas o no? ¿Hay gas o no hay gas en el país? La única manera de tener gas disponible es a través de las plantas de regasificación, o realmente hay una capacidad de tener gas onshore a través de los pozos convencionales o no convencionales como el fracking, o realmente la única posibilidad que tendremos de gas es importación. Si esa es la respuesta, la situación es muy compleja para el sector manufacturero, porque eso va a generar un reflejo de precios internacionales para un mercado local que no tiene la capacidad de pagar por ese gas, y además que afectaría desde el punto de vista de eficiencia energética las grandes apuestas que han hecho muchas compañías y que muchas otras están pendientes por hacer, y es en los procesos de auto y cogeneración que sin duda aportarían enormemente al tema de eficiencia energética en el largo plazo. ¿Cuáles son las alternativas de abastecimiento que se están planteando? Campos menores y gas onshore,
por supuesto, y yo creo que aquí con la ACP hemos trabajado mucho para tratar de mirar cuáles son los incentivos realmente que requiere la cadena para poder romperlos. Usted viene del sector petrolero y de gas y por supuesto que entiende perfectamente esa problemática. El tema de fracking, sabemos también la discusión que está en este momento, la posición de la ANDI. La ANDI ha tenido una posición específica sobre el fracking que tomaré enseguida. Y por supuesto el tema de la planta de regasificación. Rápidamente, ¿cuál es la posición nuestra sobre este tema? Creemos que los campos menores tienen muchas más posibilidades, hay que garantizar esas conexiones y la disponibilidad de que esos campos menores realmente sean incorporados en la matriz energética. La ANDI reconoce que en el tema de fracking esto es una decisión compleja, pero que el país debe dar esa discusión. Hay grandes avances en nuevas tecnologías de extracción con excelentes resultados. Colombia definitivamente debe abordar ese tema, esa es la posición oficial que hemos tenido desde la ANDI. Yo quise traer un titular que leí esta mañana, muchos lo debieron haber visto, tal vez lo rescató La República, y mientras nosotros en Colombia estamos discutiendo si el fracking se puede hacer o no, la discusión en Estados Unidos, de acuerdo al Wall Street Journal de esta mañana, era Oil Giants use sizes to overcome fracking challenges. ¿Qué challenges son los que tienen? Cómo sacar el gas, cómo llevar insumos para que la producción sea más efectiva, y creo que Bruce también nos lo compartió este fin de semana. Ya Estados Unidos se convirtió en el principal productor de petróleo en el mundo alrededor de esta tecnología, y nosotros todavía estamos dando la discusión de si es conveniente o no. Y yo creo que esto nos pasa con muchas cosas. La incorporación, la misma ley de incorporación de energía renovable, la 1715 que mencionaba usted, el 13 de mayo cumplió 4 años. Yo incluso iba a tratar de comprar una torta y ponerle velitas. 4 años y todavía no hemos logrado que esto tenga todos los elementos necesarios para que se puedan materializar las iniciativas que son loables de parte del gobierno, pero que no se logran materializar y que no se logran cristalizar. Respecto a la planta de regasificación, nosotros hemos tenido una posición desde la Cámara en el sentido de que hay que tener mucho cuidado con la planta de regasificación. Esa no puede ser la única apuesta que pueda tener el gobierno, el país, pues para el suministro de gas. Si eso llega a suceder, los precios de gas se volverán inalcanzables para el sector industrial. Si eso llega a ser una realidad, tiene que definirse claramente quién es el que se va a beneficiar del gas y cómo se puede llegar a pagar en un momento dado. Pero más allá de esa discusión de la planta, tenemos que dar las discusiones de dónde vamos a sacar el gas que no provenga de importaciones, que vuelva absolutamente pérdida de competitividad a nuestra industria. Ministra, son muchos temas, a mí me dieron solamente 10 minutos, me va a tocar con la administración discutir el tema, por qué 10 y no 20, pero creo que tendremos otras oportunidades de compartir alrededor con usted. Mi mensaje final para todos los empresarios que nos acompañan en este evento es que mantengamos el entusiasmo en los proyectos de eficiencia energética. Aquí hay enormes posibilidades, y en el panel siguiente vamos a profundizar sobre ellas, y es la primera responsabilidad y está en nuestras manos tratar de aprovechar todos esos beneficios para tratar de volver el tema de eficiencia energética una realidad. Ese es otro tema que ha estado sobre la mesa durante muchos años en Colombia y no hemos logrado capitalizar las oportunidades que se dan, y está en nuestras manos. De nuevo, muchas gracias a ustedes, no solamente por esta participación en este evento, sino que de antemano los convoco a que sigamos acompañando estas iniciativas en beneficio no solamente del país, el futuro, sino del presente de nuestras propias industrias. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Bruce, a la ministra, al doctor Yepes. Y de esta forma damos por instalado el segundo Congreso Empresarial Eficiencia Energética de la ANDI.